Podcast educativo, episodio número 270. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al podcast educativo, al episodio número 270 del viernes 20 de octubre de 2023, el podcast en el que tratamos temas de educación, de psicopedagogía, de psicología, lenguaje, docencia, dificultades de aprendizaje, en definitiva, todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Ayer te hablaba de ese nuevo podcast, te estoy hablando en estos últimos episodios, el podcast de alta capacidad. Ya sabes que tienes el enlace en las notas del programa para que puedas darle un vistazo y a ver, bueno, estoy seguro de que te va a gustar. Ya tienes los episodios, el primero, el 0, el 1 y el 2 disponibles. Ayer te contaba que siempre que evalúo lectoescritura o lenguaje, hago diferentes preguntas a las familias relacionadas con la presencia o con los antecedentes de otitis seromucosas de repetición, de hipertrofia de adenoides, que son las vegetaciones que seguro que conoces mejor por este nombre, y con la hipertrofia crónica de amígdalas. ¿Por qué? Pues porque existe mucha evidencia científica entre las relaciones con las dificultades de aprendizaje, con la escritura, con el lenguaje, con la lectura. Y al igual que sucede con la otitis seromucosa de repetición de la que ayer te hablaba, hoy voy a hablarte de la hipertrofia de adenoides y de su influencia en el lenguaje, la escritura y la lectura. Seas padre, madre, docente, pues no te lo puedes perder, porque ya te lo cuento todo, pero antes déjame recordarte que en Área44.es vas a encontrar todos los servicios que podemos ofrecerte relacionados con la evaluación psicopedagógica, apoyo escolar especializado, intervención psicopedagógica, formación a docentes y muchas cosas más. Y ahora ya vamos a ver estas relaciones entre la hipertrofia de adenoides y las dificultades en el lenguaje, en la escritura y en la lectura. Pues vamos a ver un poquito qué es esto de las adenoides. Las adenoides son tejidos linfoides que se encuentran en la parte posterior de la nariz, muy cerca de la apertura de las trompas de Eustaquio. Estos tejidos, al igual que las amígdalas, forman parte del sistema inmunológico y nos ayudan a proteger a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, contra las infecciones. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden agrandarse, esa es la hipertrofia, y causar ciertos problemas que vamos a ver a continuación. La hipertrofia de adenoides se refiere justo a eso, al agrandamiento anormal de estas estructuras, de estas adenoides. Aunque es más común en niños, también puede presentarse en adultos y este agrandamiento pues puede ser el resultado de infecciones crónicas, de alergias o incluso por factores genéticos se puede observar. Cuando tenemos esta hipertrofia en las adenoides, observamos, pues en función de la gravedad de esa hipertrofia, en función de lo grandes que se hagan, por así decirlo, vamos a ver, desde una respiración eminentemente bucal, especialmente durante el sueño, mucho ronquido, pausa en la respiración mientras se duerme, esas apneas de sueño, nariz congestionada, voz nasal, infecciones recurrentes en el oído, de las que hablábamos ayer, pérdida auditiva, dificultad para tragar, también la deglución y tos persistente o sensación de mucosidad en la garganta. Para hacer el diagnóstico, pues hay que hacer una exploración física. Generalmente es el otorrino quien realiza esta exploración, en algunos casos también se realiza a nivel de pediatría, pero se hace un examen de toda la que es la garganta, de la nariz, de los oídos. También se pueden hacer algunas placas, algunas radiografías y en algunos casos también se hace unas pruebas de imagen a nivel nasal, una laringoscopia se puede llegar a realizar, una endoscopia nasal, que son útiles también para evaluar el tamaño y la longitud, vamos a decir, o extensión de las adenoides y determinar la severidad que puede presentar la obstrucción. En la audición, las adenoides, influyen muchísimo. De hecho, es uno de los problemas más significativos asociados a la hipertrofia de adenoides, la pérdida auditiva. ¿Por qué? Pues porque ese agrandamiento de las adenoides puede bloquear la trompa de Eustaquio, que es ese conducto que conecta el oído medio. Y esta obstrucción puede provocar una acumulación de líquido en el oído. Ayer hablábamos de esas otitis mucosas de repetición, que si te interesan más que este tema de la hipertrofia de adenoides o quieres aprender sobre ellas, puedes ir a verlo en el episodio 269, que es donde te hablo específicamente de este aspecto. Lógicamente, esta situación nos lleva a una pérdida auditiva de tipo conductivo y el sonido no viaja eficientemente desde el oído externo al oído interno, con lo que la audición se ve muy comprometida con el impacto significativo que presenta en la vida diaria, sobre todo de los niños pequeños, porque afecta muchísimo a la capacidad para comunicarse, para aprender, para socializar. Y claro, imagínate, en el caso de los niños nos lleva a muchas dificultades en la adquisición del lenguaje, como te explicaba ayer. La audición y el lenguaje están
íntimamente relacionados, ya lo sabes, ayer te lo explicaba. Para aprender a hablar tenemos que escuchar el lenguaje, aprendemos a través de lo que escuchamos, ¿verdad? Y para ello necesitamos procesar sonidos, necesitamos procesar palabras y también sus estructuras gramaticales. Ayer te hablaba de toda la relación que guarda con el registro fonológico, con el almacén fonológico, con el procesamiento fonológico, el procesamiento auditivo, todo ello lo tienes en el episodio 269. Hoy te voy a contar estas relaciones porque aparte de contarte todo lo que puede influir esa limitación auditiva, esa barrera auditiva que te contaba ya ayer, hoy te quiero hablar de otro aspecto más importante, más específico en la hipertrofia de adenoides, que es el de la obstrucción nasal crónica, por ejemplo, que nos lleva a esa respiración bucal que va a afectar a la posición de la lengua y también de la mandíbula, lo que va a influir también, o puede influir, en articulación, en esos errores articulatorios y también en la calidad del habla. Además, esa obstrucción nasal puede causar una resonancia nasal totalmente alterada. Eso nos va a generar un área o un habla totalmente nasal. Vamos a escuchar esa nasalidad, que esto es importante como en casos, por ejemplo, la lectura. Luego te lo cuento con más detalle, pero en el caso del lenguaje es muy importante que nos escuchemos a nosotros mismos hablar, sobre todo cuando estamos adquiriendo el lenguaje. Esas resonancias alteradas pueden hacer que no nos escuchemos correctamente, lo cual va a evitar que hagamos correcciones o que adquiramos unos sonidos determinados. También la gestión del aire se va a ver comprometida. Esto, sin duda alguna, nos va a generar pausas frecuentes para respirar, lo que nos va a hacer tener dos aspectos totalmente contrarios. Por una parte, que hagamos muchas pausas y nuestra habla esté constantemente entrecortada, o todo lo contrario, que hagamos una habla muy apresurada, muy rápida, en la que vamos a perder mucha calidad articulatoria para poder respirar correctamente. La obstrucción nasal también causa lo que denominamos hipernasalidad, vamos a decirlo así, por falta de aire que entre por la cavidad nasal. Por tanto, si se produce además de forma paralela una apertura insuficiente del velo palatal, pues puede surgir también lo que llamaríamos hiponasalidad, donde el sonido suena como si la nariz estuviera totalmente tapada. La deglución también se va a ver alterada y afectada. La hipertrofia de adenoides influye en la deglución al afectar la función del velo paladar, es lo que hablábamos anteriormente. Si el velo no se cierra adecuadamente contra la parte posterior de la faringe debido a estas adenoides agrandadas, va a haber dificultades en la deglución. La relación entre la deglución y el lenguaje realmente es compleja y vamos a decir multifacética. Aunque a primera vista puedan parecer funciones independientes, lo cierto es que comparten estructuras anatómicas y procesos neuromusculares, lo que significa que un problema en uno de ellos, en la deglución o en el lenguaje, puede afectar al otro. Te voy a contar algunas de estas conexiones. Por ejemplo, anatomía compartida. Tanto la deglución como en la producción del habla hacemos uso de estructuras orofaciales similares. La lengua, el paladar, los labios, la faringe. Claro, cualquier alteración o dificultad en cualquiera de estas regiones anatómicas, ya sea debido a una lesión, a una malformación o a una enfermedad, pues va a afectar tanto a la deglución, a la capacidad de tragar, como al habla. También hablamos del desarrollo temprano. Durante el desarrollo infantil, las habilidades de succión y de deglución se desarrollan mucho antes que las habilidades del habla. Y claro, estas habilidades tempranas de deglución y de succión sientan las bases para el desarrollo posterior de las habilidades motoras orales necesarias para el habla. Por tanto, dificultades desde el primer momento a nivel de esa hipertrofia de adenoides pues nos va a presuponer una base ya compleja de cara a desarrollar esos procesos de habla. La coordinación neuromuscular. Bueno, pues lo mismo, tanto el habla como la deglución requieren de una coordinación precisa de unos músculos específicos. Si encontramos una dificultad neuromuscular que afecta a esta coordinación, bueno, pues va a haber dificultades tanto en la deglución como en el habla. La respiración, también un elemento esencial tanto para la deglución como para la producción del habla. Durante la deglución, bueno, pues van a suceder cosas muy diferentes. Durante la deglución, ya sabes, hay una pausa breve en la respiración para evitar que los alimentos o los líquidos entren en la vía respiratoria. Del mismo modo, la producción del habla requiere de una coordinación precisa entre la respiración y la fonación. Por tanto, problemas en esa coordinación respiratoria pueden afectar tanto a la deglución como al habla. Es realmente importante que nos tengamos desde un primer momento cuando trabajamos con un escolar por una dificultad en el lenguaje que valoremos estos aspectos. Realmente es esencial. De hecho, cuando trabajamos en reeducación del lenguaje, trabajamos mucho con ejercicios diseñados para mejorar la función motora oral, que benefician tanto al habla como a la deglución. Ejercicios para fortalecer la lengua, para mejorar la movilidad labial, bueno, pues ayudan de forma significativa a la articulación de sonidos específicos y también, por supuesto, en la deglución. Los problemas de deglución también afectan mucho a la comunicación. Las personas con problemas crónicos de deglución, esa disfagia de la que hablamos, la disfagia, la dificultad para tragar,
pueden desarrollar ansiedad y diferentes conductas de evitación o de escape. Incluso también pueden desarrollar miedo a comer, y esto nos lleva a cierto componente de retirada social y a una reducción significativa de la comunicación verbal, aspectos que tenemos que tener en cuenta en niños, porque esto influye mucho también en todos los aspectos a nivel de socialización. Cuanto menos me socialice, menos hablo; si menos hablo, menos desarrollo el lenguaje, y si esto se debe a estas dificultades respiratorias o de deglución, pues bueno, pues tendremos que trabajar en ellas. Esto realmente es importante. Y también te cuento el feedback sensorial. La boca es una zona con una retroalimentación sensorial extremadamente rica. Las alteraciones en la sensación, ya sea por problemas de deglución o por otros motivos, pues claro, van a afectar muchísimo a la precisión y a la claridad del habla. Y es que en la escritura también la hipertrofia de adenoides juega un papel importante. Hablábamos ayer de lo complejo que es aprender a escribir y bueno, esa habilidad tan compleja de adquirir lo que hace es reflejar nuestro lenguaje interno. No solamente implica la capacidad motora de formar letras y palabras, sino que también implica la habilidad cognitiva para organizar pensamientos, estructurar oraciones y transmitir ideas de forma coherente. A nivel auditivo, bueno, pues ya lo hemos visto, esa hipertrofia de adenoides que puede afectar a la audición, y esa audición comprometida lleva a esas dificultades en la percepción, en el procesamiento de los sonidos del lenguaje, que va a influir en un escolar a la hora de escribir palabras y frases. Si un escolar no escucha claramente ciertos sonidos o palabras, muy probablemente cometerá errores al escribirlo. De esto te hablo más en el episodio de ayer, en el 269. Vámonos a la deglución, vámonos a la respiración también. La relación que existe entre la deglución, la respiración y la escritura, tal vez, si lo pensamos en un primer momento, pues puede no parecer tan evidente, pero realmente es crucial. Una respiración inadecuada a menudo se asocia con una menor oxigenación. Vamos a hablar de, pues si yo no respiro correctamente bien, entra menos aire en mis pulmones hacen un menor intercambio gaseoso, con lo que tengo niveles a veces de oxigenación inferiores, esa saturación de oxígeno inferior a la esperada, lo que va a afectar a la concentración, va a afectar a la memoria y a otras funciones cognitivas que son importantes para la escritura. La deglución, por ejemplo, también está asociada a una mala postura al escribir. Esto es muy interesante, es una constante. Escolares con disfagia, con dificultades a la hora de deglutir, tienen una postura corporal cuando están sentados diferente, y es lógico. Si un escolar está constantemente preocupado por tragar, por respirar mientras está escribiendo, va a adoptar posturas inadecuadas, va a adoptar un tono postural totalmente diferente y le va a dificultar mucho la calidad y la velocidad de su escritura. La boca, antes te comentaba que presenta una retroalimentación sensorial muy rica. Las alteraciones en esta sensación, ya sea por problemas de deglución o por obstrucciones respiratorias, pueden afectar la forma en la que un escolar pronuncia las palabras, y esta pronunciación alterada se va a reflejar también en errores de escritura, especialmente en escolares que están aprendiendo a escribir y confían en su pronunciación. Nosotros cuando escribimos emulamos el sonido que queremos escribir y luego hacemos esa conversión al grafema. Bueno, pues esto influye mucho y también lo hace en la lectura. La audición, ya hablábamos ayer, juega un papel crucial en la adquisición temprana de la lectura, totalmente evidente, ¿no? Y esto influye muchísimo también en muchos aspectos que te he comentado hasta ahora. Por tanto, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que si tenemos estas dificultades deglutivas, estas dificultades en la respiración, pues puede que tengamos también dificultades a la hora de leer. Es un proceso complejo, nuevamente, implica esa decodificación de símbolos escritos, los grafemas, en sonidos que pronunciamos, y además tenemos que hacer asociación semántica, es decir, comprender qué es lo que estamos leyendo, integrar la información. Cuando tenemos dificultades auditivas, no voy a incidir en ellas, que ya te las contaba ayer, vámonos a la respiración. Y te lo hablaba anteriormente también. Esa respiración es fundamental para poder estar concentrados, para poder estar atentos. Y claro, si yo tengo que estar atento a lo que estoy leyendo, atento a cómo respiro, con esos niveles quizá un poquito más bajos de oxigenación, pues nos va a afectar de forma clara. Si yo estoy haciendo dos procesos que me cuestan mucho y la sensación de dificultad respiratoria genera bastante estrés, pues imagínate cómo está influyendo seguro. La deglución, nuevamente, aunque no tiene un impacto directo en la lectura, las dificultades asociadas con la hipertrofia de adenoides pueden causar muchas distracciones. Nuevamente, si estoy constantemente preocupado por tragar, pues imagínate. Y cuando hablamos de una lectura mecánica, lo mismo te hablaba de cuando estábamos hablando del lenguaje, de esa continuidad en el habla. O bien voy a leer muy rápido para poder tragar y también para poder respirar, o bien voy a leer de forma entrecortada, me voy a parar en momentos que no debo, y esto va a afectar mi comprensión lectora, por supuesto.
Y volvemos nuevamente a la retroalimentación. Lo mismo que sucede aquí es lo que te decía al principio con el lenguaje. La importancia de escucharnos a nosotros mismos mientras leemos en voz alta es fundamental para esa autocorrección, igual que cuando hablamos. Si la hipertrofia adenoides causa resonancias nasales alteradas o nos causa esas dificultades auditivas, pues nos va a costar o podría ser que nos cueste escucharnos claramente cuando leemos y cuando hablamos, lo que va a dificultar la autocorrección, la fluidez en el lenguaje y también la fluidez en la lectura. La hipertrofia de adenoides es una condición que, aunque se manifiesta físicamente, tiene muchas repercusiones, como acabas de ver en el desarrollo cognitivo y lingüístico de un escolar. Las adenoides agrandadas no solamente afectan a la respiración, también pueden influir en la audición, en la deglución, 3 aspectos fundamentales para la adquisición y el dominio del lenguaje, de la escritura y de la lectura. La audición es la puerta de entrada al mundo del lenguaje. Cualquier barrera en esta puerta, como te decía ayer, va a retrasar y alterar todos estos procesos. La respiración, fundamental para poder mantener concentrados, mantener la atención, componentes claves para el aprendizaje y la deglución, aunque no tiene un impacto directo, va a causarnos esas distracciones y molestias que afectan la concentración del escolar. Ya sabes que quedo a tu disposición si quieres que comentemos cualquier aspecto relacionado con el tema o quieres realizarme una consulta a través de juanjosemillán.es/proponer y en los teléfonos que vas a encontrar en área44.es, porque aquí lo dejamos. Hasta aquí llegamos con este episodio 270 del podcast educativo, en el que te he dado una información acerca de la hipertrofia de adenoides y la relación con las dificultades de escritura, de lectura y de lenguaje. Ya lo sabes, el nuevo podcast Alta Capacidad, la newsletter educativa, nuestra cuenta de Instagram, el canal de YouTube, el canal de Telegram, @podcasteducativo, donde tienes información de todo lo que hablamos en este podcast y de lo que hablamos en el podcast Alta Capacidad. Así que nada, muchas gracias por estar al otro lado, como siempre, un abrazo infinito y que tengas un fantástico día.